En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios». Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta». Palabra del Señor. Jesús es el Mesías, el enviado por Dios para salvar al mundo. Eso a todos nos parece muy bonito. Cuando has caído, cuando has tropezado, cuando sientes y experimentas la debilidad, te parece fantástico que Dios sea misericordioso, que perdone tus culpas, que tenga paciencia, que te dé una nueva oportunidad. Dios es amor. Pero esta verdad, Dios es amor, San Juan la dice en su Evangelio y el Nuevo Testamento por activa y por pasiva lo predica. Esta verdad es o se predica o se afirma de forma incompleta si solamente la vemos en nuestra relación con Dios cuando nosotros disfrutamos de ese amor de Dios, pero no transforma ni cambia nuestra vida. Jesús viene como Hijo de Dios, como Mesías, a curar tu pecado, iluminar tu conciencia y enseñarte el camino que tienes que seguir para ser un buen hijo de Dios y, por lo tanto, para ser verdaderamente libre. Y eso implica confiar en el amor de Dios, eso implica dejarte querer por Él, pero también implica seguir a Jesús y, por lo tanto, imitarle a Él. Por eso digo que cuando hemos caído y nos confesamos, y el sacerdote es un sacerdote que tiene misericordia y que, porque ha experimentado la misericordia de Dios, intenta también transmitirla, todos salimos reconfortados de la confesión. Pero nos olvidamos de que seguir a Cristo implica no solo recibir de Él su amor, sino también dejar que su amor transforme nuestra vida y nos ayude a vivir como Él nos ha enseñado. Y esto es lo que Jesús hoy les enseña a Pedro y a sus compañeros, que Él ha venido para, como amor, transformar el mundo, no desde el odio, el rencor o la sed de venganza, sino desde la misericordia y el perdón de los pecados. Y que el triunfo del amor implica no tratar a los demás con las armas del mal, sino con las armas del amor. Y por eso, ¿por qué tengo yo que asumir mi cruz, ofreciéndola al Señor? ¿Por qué tengo yo que perdonar al que me ha hecho daño? ¿Por qué tengo yo que compartir mis bienes con los necesitados? Porque hay alguien que los compartió contigo primero, porque hay alguien que te perdonó a ti primero, porque hay alguien que se hizo pobre por ti para salvarte y que te enseña que ese es el camino que tenemos que seguir. Un camino que no es el camino de los hombres. También a Pedro le pasó lo mismo. No lo quiera el Señor, ¿cómo vas a morir tú en la cruz? Esa es la manera de pensar de los hombres, pero no de Dios. Y por eso, aunque nos cueste, porque heridos por el pecado original, nuestro corazón y nuestro cuerpo tiende a devolver mal por mal, nosotros tenemos que hacer un acto en el que digamos: Señor, me fío de ti. Un acto de confianza en el que digamos: Señor, quiero imitarte y quiero seguir tu camino. Dice Jesús en el Evangelio:
aquel que quiera seguirme. No te obliga el Señor a seguirle. El Señor quiere que le sigas, pero eres tú el que libremente tienes que decidir seguir a aquel que Dios Padre envió para salvar al mundo. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz. El que quiera seguirme significa que ame como yo amo. Y esto es lo importante. El Señor viene a revelarte la salvación, a iluminar tu conciencia para que sepas qué camino tienes que seguir para ser plenamente libre y por lo tanto feliz. Y ese camino se reduce a imitar a Cristo. Ese camino se reduce a dejarte curar por el Señor y a que su gracia te ayude a vivir como Él nos ha enseñado. Y por lo tanto, vivir como el Señor nos ha enseñado implica los siguientes puntos. Implica amar como Él ama. No amar como amamos los hombres cuando buscamos satisfacer nuestras pasiones, aunque tengamos que pisar al que está a nuestro lado, o ascender en la empresa, aunque por ello tengamos que comportarnos como personas sin escrúpulos. Amar significa imitar a Cristo. Y por eso creo que conviene que recordemos las notas esenciales del amor de Cristo. Primera nota: Dios ama el primero. No eres tú el que le pides ayuda al Señor. Es el Señor el que, conociendo tu necesidad, envía a su Hijo al mundo. No solo te creó por amor, sino que cuando tú te desviaste del amor de Dios y, porque Satanás te tentó, hicimos el mal en lugar del bien, el Señor, en lugar de pagarnos como merecemos por nuestros pecados, envía a su Hijo al mundo, porque es un Dios rico en misericordia, envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Dios ama el primero. Y cada uno de nosotros tenemos que amar el primero. ¿Y qué es amar el primero? Caray, todos tenemos ojos, todos tenemos voluntad, ojos y voluntad. Ojos para ver la necesidad del que está a nuestro lado, voluntad para ayudarle. ¿Qué es amar el primero? Si vas en el metro y ves que viene una persona mayor o una persona que no es tan mayor, pero que te necesita y que necesita el asiento donde tú vas sentado, es cederle tu asiento. Ah, es que yo he pagado el boleto, también tengo derecho. Sí, pero esa persona te necesita. Amar el primero es amar aunque la otra persona no te diga nada, no te pida ayuda. Tú tienes ojos para ver la realidad, la necesidad del otro. ¿Tienes voluntad para imitar a Cristo? Primer punto, por tanto, del amor de Dios, amar el primero. Segundo punto, no solo puedes amar a los que te apetece, no solo puedes amar a los que te caen bien, no solo puedes amar cuando te nace del corazón. Ay, es que no me nace. Tampoco a Cristo le nació subir a la cruz. ¿O es que no sufrió el Señor cuando las espinas de la corona traspasaban su frente? ¿O cuando los clavos traspasaron sus manos y sus pies? ¿O es que no sufrió el Señor la lanzada y los improperios que le soltaron los soldados junto con los latigazos? Claro que sufrió. No le nacía subir a la cruz. En esa noche del Jueves Santo, él dijo: Señor, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, amar a todos implica el deseo no solo de querer amar al que me cae bien o cuando me es fácil hacerlo, sino el deseo de hacerlo a todos los que se cruzan conmigo en la vida. A veces lo conseguiré y otras veces no. Pero mi punto de partida es el deseo de no solo amar a los míos, sino de amar a todo aquel que lo necesita y yo puedo ayudarle en su necesidad. Amar el primero, amar a todos. Porque el Señor no vino a salvar a los justos, vino a salvar a los pecadores. ¿Alguno de nosotros se merecería la muerte de Cristo en la cruz? ¿Alguno de nosotros puede decirle al Señor: yo tengo méritos para que me salves? ¿Qué méritos vamos a dar nosotros para que lo más santo, que es Jesús, entregue su vida por nosotros? Lo más puro, que es Cristo, se haga pecado por nosotros. El Señor ama a todos, también a los que somos pecadores. Tercer punto o nota del amor de Dios: amar con obras. El Señor te ama de palabra y de obra. El Señor te ama y eso se nota en su comportamiento, en la misericordia que Él tiene con los que sufren, con los pecadores, con los pobres, con los necesitados.
¿Tu fe se transforma en obras? ¿Eso que dices, esa fe que profesas, se traslada después a obras concretas, por ejemplo, en casa, o en el trabajo, o yendo conduciendo, o con los amigos disfrutando de un día de hacer deporte? ¿Se nota por tus obras que tienes fe? ¿O por el contrario te comportas como una persona que no tiene fe? Y alguien que no te conozca dirá, ese fe no puede tener, porque blasfema a la primera de cambio, porque parece un desesperado cuando no le salen bien las cosas, porque no comparte, porque es la persona más tacaña y egoísta que he visto. ¿Será así en nuestra vida? ¿O por el contrario, nuestra fe se transforma en obras que, aunque caemos y somos débiles, esas obras dan testimonio de que queremos imitar al Señor y de que confiamos en la gracia y en el amor de Dios? Tercer punto, amar con obras. Cuarto punto, yo no conozco relación humana donde no haya diferencias y, porque hay diferencias, roces. Hay que perdonar, volver a empezar. ¿Cómo voy a mantener una relación de amistad, ya no digo matrimonial, sino de amistad, si no soy capaz de perdonar pues los tropiezos de los que están a mi lado? Lo natural es perdonar, pues porque yo también caigo y quiero que me perdonen. Perdonar para ser perdonados. Perdonar porque hay alguien que me perdonó primero, que es Cristo. Perdonar porque si no perdonamos vivimos en una constante guerra, en una constante lucha. Y donde hay lucha no hay paz. Y donde no hay paz no hay unidad. Y donde no hay unidad no se puede vivir. Porque al final vivir en una guerra constante acaba desalentándose y quitándote la vida. Perdona como tú quieres que te perdonen. Volver a empezar es fundamental en nuestra relación con cualquier persona, máxime si es de la familia o del grupo de amigos. Siguiente punto, te tienes que poner en el lugar del otro. No puede ser que tú seas la medida de todas las cosas y que cuando llega el otro, porque viene cansado o porque ha tenido un mal día en el trabajo, tú no le comprendas y no entiendas que a lo mejor ha llegado más tarde de lo que te ha dicho, o que viene malhumorado o malhumorada porque ha tenido un día fatal en el trabajo y entonces necesita encontrar a alguien que, como la arena, ¿qué ocurre cuando la tempestad irrumpe en la tierra y el mar con todo su brío descarga su fuerza sobre un acantilado? El choque es tan tremendo que más pronto que tarde echa abajo el acantilado. ¿Pero qué ocurre si encuentra una playa de arena? La fuerza se disipa. Oye, la arena, que no es nada, que es pequeñita, que son unos granos minúsculos, absorben el poder de la tempestad, transformando en paz lo que era un torbellino. Cuando nosotros somos como arena, cuando nosotros en lugar de responder con ira, respondemos con amor, más pronto que tarde, cuando nos ponemos en el lugar del otro, más pronto que tarde, la situación amaina, la tempestad se calma, porque el amor lo puede todo. Y todo esto lo tenemos que hacer imitando a la Virgen María, que creyó en el poder y en el amor de Dios. Ella, que no tenía razones para creer en que Dios cumpliría su palabra cuando tenía a su hijo muerto en su regazo, ella se fió de Dios y no desesperó porque sabe que Dios cumple su palabra. No tengas la menor duda de que cuando ames imitando a Cristo, tu vida, aunque parezca que la has perdido, la has ganado. Tu vida, aunque parezca que te la has complicado, es una vida mucho más feliz. Sí, habrás tenido que pagar el precio del amor, pero el Señor te recompensará con creces y experimentarás la paz, la libertad y la felicidad plena, que solo se consigue cuando se sigue a Cristo, cuando se ama como Él ama, cuando dejamos que la gracia de Dios llene nuestra vida y transforme nuestro corazón. Pues que así sea y que imitemos a Cristo, Mesías y Salvador del mundo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.